Bienvenidos a un programa más de Exactas para Todos. Quien les habla, Natalia Espinosa, y mi co-conductora estrella lo vamos a estar acompañando. Ella es Luciana Chimirri. Bueno, muchas gracias Nati nuevamente por el mote de conductora estrella. Me tengo que hacer cargo esta tarde de viernes acá por Radio Universidad por la 94.7. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Así es. Una tarde fresquita. Sí, la verdad que está para poner unos ricos mates y sentarse a escuchar Exactas para Todos. Así me gustan esos planes. Bueno, Lu, contame, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un programa cargadito de invitados, como nos gusta a nosotros en la FACET, hacer programas con muchos invitados. Vamos a estar hablando de una de las conferencias importantes que se dieron esta semana en nuestra facultad, que es sobre el soterramiento de la estación ferroviaria de Stuttgart 21, pero nos interesa mucho porque nos viene a hablar un protagonista, un egresado de la FACET. ¿Ah, sí? Ya lo vamos a estar presentando. También vamos a hablar de, algo nuevo, una novedad, la maestría en matemáticas. Mirá vos. Sí, vamos a tener invitados que nos van a estar contando en primera persona de qué se va a tratar y otras cositas más. Sí. Lo dejamos en suspenso para que ustedes lo descubran. Seguimos en el aire de Exactas para Todos. Este es un programa producido por el área de comunicación institucional de la FACET. ¿Dijimos eso o no? No lo dijimos, pero está bueno decirlo y decir, bueno, estamos muy contentas de formar parte de ese grupo de trabajo. Así es, muy contentas. Vaya un saludo grande a nuestras compañeras. Así es, a la que no es nuestra compañera también, le mandamos un beso grande. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar presentando a nuestros invitados, Lucy, ¿te parece? Así es. Tenemos una entrevista familiar hoy. Sí, está muy bueno eso. Tenemos dos generaciones. Exactamente. Está con nosotros, ambos son ingenieros, ambos se llaman Roberto y ambos son de apellido Kudmani. Vamos a tener un tema hoy con los nombres. Sí, un tema con... Bueno, pero vamos a ir ahí aclarando y dirigiendo las preguntas. ¿Sí? El ingeniero Kudmani hijo es ingeniero civil con orientación a estructuras. Durante su carrera fue ayudante estudiantil. Al poco tiempo de recibido fue a hacer una maestría a Brasil, posteriormente hizo el doctorado en Alemania. Y además también fue docente, fue consultor y finalmente ganó un concurso y está al frente del laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad de Múnich. Y además, como perlita, digamos, su padre, que está con nosotros también, fue un excelente profesor de la casa y durante 8 años vicedecano de la FACET. Impresionante la tradición aquí en la FACET. Tenemos el gusto de tenerlos acá esta tarde y muy viajero el ingeniero Roberto Sí. Hijo, sí, estuvo por todas partes. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Ingeniero, vamos a tratar de, para que la audiencia nos comprenda, vamos a tratar de llamarlo a Roberto, al ingeniero hijo, y al señor Kudmani, al Los dos padre. somos Roberto Car. El segundo nombre tampoco nos estaría solucionando el problema entonces. Por ahí capaz que le hubiésemos pedido un apodo y no aceptaba, sí. Claro. El ingeniero Roberto Kudmani hijo estuvo ayer dando una conferencia que ahora nos va a contar un poquito de qué se trató la conferencia que dio ayer. Bueno, es un proyecto muy importante en este momento en Alemania, quizá uno de los proyectos más grandes que se están desarrollando en Alemania. Se trata de el soterramiento de la estación ferroviaria de la ciudad de Stuttgart. La ciudad de Stuttgart es la capital de un estado en Alemania, Baden-Württemberg, una especie de provincia, allá se llaman estados. Y este proyecto, este soterramiento, esta obra, forma parte de un gran proyecto de una línea ferroviaria de alta velocidad que está uniendo o que unirá dos ciudades principales en el sur de Alemania, Múnich, donde está situada mi universidad, y la ciudad de Stuttgart. El soterramiento consiste en trasladar la estación, que en este momento es una estación en la superficie, trasladarla a una situación bajo tierra para que esas áreas que está ocupando la estación queden disponibles para otras actividades. Bien. Básicamente. ¿Cuáles son es un proyecto de gran magnitud? ¿Cuáles son los desafíos del proyecto? Un desafío principal del proyecto tiene que ver con un tema ambiental, que es proteger las fuentes de aguas minerales de la ciudad de Stuttgart. Sí. Esa fuente está situada en un acuífero. Acuífero es una capa de roca o de suelo que transporta agua, y ese acuífero está situado debajo de la zona donde se está construyendo esta estación. Para construir esta estación hay que hacer una excavación muy profunda y esa excavación
puede afectar al acuífero, puede hacer que ese acuífero pierda presión o haya pérdida de agua de ese acuífero, lo que afectaría a la industria de agua mineral que está situado en toda la ciudad de Stuttgart y en los alrededores. Bien. Entonces eso plantea un cierto desafío para el método constructivo que se utiliza para construir esa estación. Normalmente en una obra de esa magnitud se tiene que hacer una excavación, se construye la estación y luego se tapa un poco la estación con suelo para que eso arriba de la estación quede prácticamente como una plaza o un parque que puede ser usado para recreación. En este caso la estación tiene una longitud de 900 metros y un ancho de 80 metros, o sea, es una excavación muy grande. No se puede hacer la excavación de una vez para construir la estación, sino que la estación se tiene que ir construyendo en pequeños segmentos para evitar afectar a ese acuífero, porque bien, cuando se hace una excavación, se descarga el suelo, la carga del suelo se la quita y eso lleva a que el suelo se levante y ese levantamiento podría causar alguna ruptura en el acuífero y la pérdida de agua. Entonces se limita el tamaño de la excavación para impedir que esto ocurra. O sea que es un proyecto que llevaría tiempo, digamos. Es un proyecto que normalmente lleva la ejecución del proyecto 7 años y todo lo que se llama la etapa de planeamiento de este proyecto, por supuesto, son proyectos que tienen un aspecto político y social muy grande porque es un emplazamiento en el medio de una ciudad que afecta lógicamente, claro, al movimiento en la ciudad. Son proyectos que tienen tiempos de planeamiento de 20 o 30 años hasta que se llega a un acuerdo, hasta que se comienza a construir, que es lo que ha pasado 3 años atrás cuando comenzó la construcción. El proyecto se va a finalizar probablemente en el año 2022 aproximadamente. Bien. Ingeniero, para poder como ponerlo así, graficarlo a alguien que por ejemplo no se imagine la magnitud, sería, si yo tengo de parámetro por ejemplo un subte de Argentina o de Latinoamérica, esto sería mucho más grande, mucho más complejo, más profundo, más... Siempre la complejidad de hacer obras bajo tierra depende de las condiciones del terreno, ¿sí? Por ejemplo, hacer un túnel en roca es quizás, de acuerdo al tipo de roca, más fácil que hacer un túnel dentro de suelo. La profundidad juega un papel importante, la presencia de aguas, o sea que es difícil comparar un túnel en Buenos Aires o en Alemania, porque depende mucho de las condiciones del terreno. Claro. Yo diría, para que tengamos una idea gráfica de la magnitud del proyecto, del tamaño del proyecto, nos imaginamos más o menos la estación, serían 4 o 5 canchas de fútbol, digamos la magnitud, para tener una idea del área, claro, que como consecutiva, digamos, increíble, sí. Entonces eso te da una idea de la magnitud, y eso excavando y en el medio de una ciudad. Es como una ciudad debajo de una ciudad. Entonces imagínate, tú haces una obra así en el medio del centro de la ciudad, afectando a edificios vecinos, teniendo que apoyar edificios porque parte de esa estación pasa por debajo de edificios existentes, edificios históricos que están protegidos, que no pueden ser derribados. Claro. Entonces eso da una inmensa gama de problemas de ingeniería que hay que resolver para hacer ese tipo de construcción. Es importante destacar que en todas las ciudades del mundo importantes ocurren obras de este tipo, porque la tendencia es, y es lo que vamos a vivir quizá en Tucumán, no ahora, pero en 20 o en 30 años, vamos a tener que tomar las decisiones de llevar parte del tráfico bajo tierra, porque en la superficie el área está limitada. Claro. Colapsa en algún momento el tráfico, la capacidad de transportar vehículos de las vías que tenemos, y la única solución en las grandes ciudades, y en Tucumán va a pasar esto en algún momento, tenemos que tomar la decisión de llevar construcciones bajo tierra, y eso implica en ciudades donde hay edificios históricos, donde hay grandes construcciones, etcétera, y implica evidentemente una gran complejidad que pone muchos desafíos ingenieriles y que en definitiva también hace interesante nuestra tarea de ingeniero, porque ¿cuál es la función del ingeniero? Es resolver problemas. Y cuanto más difíciles sean estos problemas, mayor es el desafío que sentimos y mayor es naturalmente la motivación para seguir trabajando y seguir profundizando en los conocimientos.
O sea que si algunos ingenieros nos están escuchando y quieren resolver algunos problemas, acá hay un par que les podríamos estar sugiriendo sí. para que colaboren con la resolución. Ya los chicos que están estudiando la carrera, ya de plantearse ese tipo de desafíos a partir de las demandas que van a surgir en el futuro de las ciudades, porque obviamente va creciendo la cantidad de personas que viven en Tucumán y es verdad, ya es un problema, ¿no? Sí, creo que dentro de 20 años va a ser un problema aún mayor. Ahora, la verdad que me voy a quedar esperando el subte en Tucumán porque la hora y 20 que tengo hasta llegar a la faceta es un poco... lo dejemos ahí, no importa. Seguimos con los ingenieros ahora. Me gustaría saber, a ver que nos cuente, ¿de qué se trata bien el soterramiento de los suelos? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra está un poquito, no es tan correcta, es soterramiento no de suelo, sino el soterramiento de una estructura en el suelo. O sea, bien, sería como enterrar, digamos. Es enterrar, bien. Soterramiento es un sinónimo de enterrar. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones que podría llegar a tener, por ejemplo, que trasladándolo por supuesto a Tucumán, que esto se sucediera acá, digamos, en esta ciudad? Como para que nos podamos entender qué significa. Hablábamos de despejar el tráfico, de hacer más liviano la movilidad, por ejemplo. Y reducir la contaminación un poco también. Bueno, eso tiene naturalmente un impacto ambiental muy grande, porque claro, un tren, por lo menos en Alemania, y los trenes modernos, todos digamos, están locomovidos por energía eléctrica, es decir, que se reduce naturalmente la contaminación ambiental, lógicamente. Tenés un aspecto también de energética, de temperatura, porque la temperatura abajo de la tierra tiene una constancia más grande que arriba de la superficie, es decir, que mantener una temperatura constante durante el año cuesta menos dinero que tener agua en la superficie. Y por supuesto toda el área disponible y la posibilidad de transportar personas, por ejemplo acá sería un eje Yerbabuena, la ciudad de Tucumán sería ideal, es un eje recto, claro, que para la construcción de obras subterráneas es ideal, digamos. Lo que sea hacer curva es muy difícil, y sería ideal, por ejemplo, para trabajar acá con una máquina tunelera. O sea, hay máquinas que construyen túneles, y lo más difícil con esa máquina es hacer curvas. Es imposible hacer curvas, es decir, que cada vez que hay una curva hay que hacer una excavación grande, sacarla a la máquina, desarmarla eventualmente, volverla a armar y dirigirla en otra dirección. Entonces es muy complicado. Ideal es hacer, digamos, usar la tunelera en forma derecha. Entonces sería una aplicación, sería eso, ¿no es cierto? Crear un medio de transporte nuevo, usando túneles, que es como le digo, lo que se usa en las ciudades más importantes. Otra posibilidad sería algún tipo de estación de ómnibus, por ejemplo, que sea también subterránea. O sea, como les digo, es una tendencia en las ciudades grandes, porque es necesario, por un lado, mejorar el aire, mejorar las condiciones de vida del medio ambiente, evitar ruidos, todo lo que pase subterráneamente elimina ruidos. Y también como aprovechar el espacio, porque por ahí leía un poquito del proyecto y decían como que bueno, los alemanes como que tienen un gran interés en aprovechar bien los espacios, digamos. Lógicamente. Y les importa mucho eso en su desarrollo de proyectos. Exactamente. Eso es en toda Europa, pero en Alemania especialmente. Alemania tiene 80 millones de habitantes, con una superficie de aproximadamente 350.000 kilómetros. Si comparamos con Argentina es 7 veces más grande que Alemania. Claro. Entonces con una población más o menos de la mitad en población, entonces la necesidad de usar los espacios eficientemente es mucho más grande en un país de eso que lo que tenemos en Argentina. De todas maneras, en Argentina tenemos las poblaciones están muy concentradas en ciudades, sí, de manera que se da esa necesidad, no por una necesidad de superficie, sino por el tipo de desarrollo que tenemos urbano. Como un ejemplo clarísimo acá en la provincia, digamos. Una provincia tan pequeña con tantas personas. Exactamente. Así es. Vamos, Lu, si te parece, a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos. La verdad, Lu, tenemos una tarde bastante llena de conocimiento y también, ¿por qué no?, divertimento. Nos estamos riendo bastante acá con acá, los ingenieros. Nosotros con los invitados, la verdad que siempre la pasamos bien. Además, hablamos de todo un poco. Me gustaría que Roberto Cutmani, hijo, nos cuente de su experiencia allá en Alemania,
tenemos entendido que se ha recibido acá en la FACET y que ha tenido la suerte ahora de estar trabajando en Alemania. ¿Cómo ha sido la experiencia de irse? Bueno, la experiencia ha sido muy interesante. Me fui con la idea de hacer mi doctorado allá y volver en definitiva al país, y bueno, las circunstancias se dieron de esa manera, salieron propuestas muy interesantes. Primero, después del doctorado, el profesor que era jefe del instituto donde yo trabajaba me pidió que me quedara en la universidad, siguiendo con algunos proyectos de investigación importantes que teníamos. Y bueno, seguí trabajando en eso. Cuando ya estaba terminando la fase esa, salieron otras propuestas para trabajar en la industria de la construcción. Estuve trabajando en 2 empresas de ingeniería civil grandes en Alemania, que hacían muchos proyectos en el exterior, es decir, que teníamos proyectos de infraestructura grande de este tipo, claro. Pero en el exterior. Ahí formé un grupo de geotécnica en uno de estas 2 empresas, Bilfinger Berger se llamaba la empresa, se llama la empresa, y trabajamos con ese grupo en proyectos muy interesantes de ingeniería. Como te digo, lo interesante para mí son los desafíos que presentan estos proyectos, el grado de dificultad, donde realmente puedes aplicar todos los conocimientos que tienes, y además necesitas constantemente mejorar tu capacitación, leer información nueva, estar al tanto de lo que se está desarrollando. Y para mí eso es lo que hace tan interesante esta carrera de ingeniero. Yo creo que no hay no me puedo imaginar otra carrera que presente este grado de desafío, porque tienen que pensar que cada obra civil es única. No hay 2 obras civiles que sean iguales. Claro, no hay 2 condiciones de suelo que sean iguales. Es decir, que en cada cosa que tú hagas como ingeniero civil estás enfrentado a tipos de desafíos diferentes, a cuestiones nuevas que tienes que resolver. Esto también seguro lo puede confirmar mi padre, que tiene mucho más experiencia que yo y ha trabajado mucho más en diferentes temas. Pero eso es lo que hace interesante en la ingeniería civil, constantemente enfrentado a nuevos problemas, a nuevas situaciones. Luego del trabajo en estas empresas, donde puedo decir como extranjero siempre fui recibido muy bien, no tuve ningún tipo de problema ni de dificultad. Realmente la capacidad fue determinante. Si demostrás que realmente tenés capacidad en esta área, no tienes ningún problema. Claro. Y bueno, eso hizo que llegara en algún momento al área de consultoría. Para trabajar en el área de consultoría ya tiene que tener una cierta experiencia antes. Ahí me hice socio de un estudio de ingeniería geotécnica, y trabajé durante 5 años, entre otros proyectos, en este proyecto Stuttgart 21. En esa ciudad está situado este estudio de ingeniería, y este estudio ya estaba trabajando en el proyecto antes que yo ingrese al estudio. La experiencia de vivir afuera, no hay paraísos en el mundo, hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay que aprender naturalmente a vivir sin los afectos. La familia está lejos, tienes claro. Tu familia y tus hijos allá, pero el resto de la familia, tus amigos de la infancia, tus amigos de la adolescencia no están presentes. O sea, eso es una pérdida. Por otro lado, estás viviendo en un país que te permite desarrollarte profesionalmente, te permite avanzar si tienes ganas de avanzar. Y bueno, esto también es una cosa positiva, es decir, que como todo en la vida hay cosas positivas y cosas negativas. Si yo hago un balance, para mí la decisión ha sido muy positiva, también para mi familia, y por suerte tengo la posibilidad de venir regularmente a visitar a mi familia, a mis amigos, y que también mi familia o mis amigos me visiten, de manera que puedo decir, como te digo, la experiencia en general muy positiva. Muy bien, muy bien. Muy bien, desde ya los invitamos a todos los ingresantes, y por qué no los que ya están estudiando alguna ingeniería, que vayan como vislumbrando un poquito el futuro y pensando si se quieren ir a buscar nuevas oportunidades en otro país. Sí, sobre todo pensarla la carrera sobre el protagonismo que se puede tener en hacer algo bueno por la sociedad, porque la ingeniería civil es muy protagonista del desarrollo de las ciudades, y hay un montón de problemas para resolver y un montón de circunstancias atravesadas por diferentes desafíos, así que está bueno y hay mucho para hacer con lo que se estudia. Así es. Bueno, Lu, ahora vamos con un pequeño informativo de la universidad. Enseguida volvemos con Exactas para Todos. Muy bien. Seguimos en Exactas para Todos.
En esta tarde que estamos aprendiendo un montón y la verdad que reflexionando mucho sobre el tema de los espacios, de Tucumán, estamos pensando, es como que estamos hablando de Alemania, pero al mismo tiempo estamos pensando mucho acá en Tucumán. Exactamente, la verdad que quisiéramos tener un poquito de Alemania dentro de Tucumán. Sí. Sería un poco posible, digamos. Sí, nos están gustando los trenes. Los subtes, mejor dicho. Particularmente. Me gustaría que Roberto Cudmani, padre, nos cuente. Ya le habíamos dicho que ha sido autoridad de la FACET en su momento, fue 8 años vicedecano, y me gustaría que en su experiencia como docente y como autoridad, ¿qué le diría a los alumnos que recién empiezan la carrera? Bueno, es voz populi de que el país siempre ha necesitado carreras técnicas, y en este momento más todavía, que hay una infraestructura que hay que completarla. Yo amo la ingeniería civil, soy parte interesada, y más después de que mi hijo me ha superado ya años luz. Y inclusive no hay que pensar solamente en la ingeniería civil, hay muchas ingenierías y todas dan, en este momento hay fuentes de trabajo para toda la ingeniería, sobre todo la ingeniería industrial. Esa carrera la creé yo en ocasión del ser vicedecano, y fíjese que en este momento en la facultad nuestra es la carrera que más tiene inscripciones, y hay muchas mujeres en esa carrera también. De manera que lo que yo decía antes, que también tiene que haber una vocación. No es posible que un alumno entre sin saber lo que es una ingeniería, ¿no es cierto? Se la confunde siempre diciendo, a mí me gustan las matemáticas y por eso voy a estudiar ingeniería. Así era yo. He tenido la suerte de llegar a ingeniero y me ha ido muy bien en la facultad. Realmente la facultad misma me ha permitido, la universidad me ha permitido llegar muy lejos. Estudié en Alemania, en Inglaterra. En Alemania ya debo llevar 3 años prácticamente, entre las visitas, los viajes de estudio que hice con la beca Fundación Humboldt. De manera que lo que hay que recomendarle es que cuando entren a la facultad no lo hagan porque tienen que ir ahí a buscar un asilo, sino que vayan a estudiar. Eso está haciendo mucha falta. Esto del ingreso irrestricto hay que tomarlo con pinzas y ver qué pasa, porque las cosas no son de común acuerdo en toda la comunidad. Bien. Estoy de acuerdo con la enseñanza gratuita, pero no en el ingreso irrestricto. Lo que sería quizá una idea, no sé si estamos un poquito de tiempo, sería la idea de divulgar mejor, empezar en las escuelas secundarias a divulgar con días de puertas abiertas en las universidades para permitir a la gente joven que vaya a la universidad que se acerque y que descubra, antes de decidirse en una dirección, que descubra qué es lo que la ingeniería, qué es lo que hacen los ingenieros en las diferentes ramas. Quizás sería un camino que se usa mucho allá en Alemania también. Bien. Muy bien. Le vamos a agradecer a los ingenieros Roberto Cudmani, ambos. Por su presencia y por esta charla amena sobre la ingeniería civil. Absolutamente, por habernos compartido su experiencia, su trabajo y más que nada también sus experiencias de vida, ¿no? Porque además de su trabajo han transitado por muchos desafíos personales para llegar a ser los profesionales que son. Bien. Y egresados de la FACET. Y egresados de la FACET, a tener en cuenta eso siempre. Le agradecemos a los invitados y ahora nos vamos a un pequeño corte musical y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos, por si recién no se enganchan. Les cuento un poquito que recién se fueron los ingenieros Roberto Cudmani, ambos, padre e hijo, que nos estuvieron acompañando y estuvimos charlando sobre ingeniería civil en general y sobre el proyecto Stuttgart 21 con el soterramiento de la estación ferrocarril. Muy bien, así sí, nos explicaron un poquito sobre eso y bueno, también como parte de eso lo que conlleva, lo que rodea toda la vida de un profesional, ¿no? El hecho del desafío de irse a estudiar a otro lado, de trabajar en otro lado, de formar equipos de trabajo con personas con una cultura diferente. Así es, además todavía no terminamos, tenemos un invitado más que está con nosotros ya, Lu. ¿Querés hacer los honores? Sí, ya les habíamos contado al principio del programa que íbamos a tener una invitada que nos iba a contar un poquito sobre la maestría en matemáticas. Le damos la bienvenida a la licenciada Marcela Lazarte. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en la tarde de Exactas para Todos. Es un gusto, buenas tardes. Es magíster, Marcela. Sí, justo estábamos hablando de la licenciatura y me quedé con la licenciatura y tenemos que decirlo, también es magíster. Así es. Me gustaría que nos contara más o menos un poco de la maestría en matemáticas, de qué se trata. Bueno, la maestría en matemática es una carrera de posgrado
que depende del Departamento de Matemática de la FACET, de la Facultad de Ciencias Exactas. La maestría lleva ya desde el año 2004, fue creada. Los primeros egresados se dieron en el año 2007. Ya lleva su tiempo de existencia. Y es una carrera que, bueno, si uno pudiese tener una dedicación exclusiva, llevaría a cursarla 2 años más el trabajo final. Pero en general la cursa gente que trabaja a su vez, entonces lleva más tiempo. Está programada con 4 materias obligatorias y 4 optativas. Más cierta cantidad de horas de tutoría y el trabajo final. No sé. Bien. ¿Hay un curso obligatorio de la maestría? Sí, este cuatrimestre se está a punto de comenzar con el curso Introducción al Análisis Funcional. Comenzaría el viernes 9 de septiembre a las 8 de la mañana. En el aula del último piso del edificio donde está el departamento de matemática, más precisamente el aula 249. Bien. Este curso, bueno, es para quien le interese, digamos, está dirigido tanto a los alumnos de la maestría como cualquier interesado que quiera hacer este curso de posgrado. Básicamente es una profundización de espacios normados. Comienza repasando nociones de espacios de Banach y de Hilbert, luego desarrolla teoría de operadores, espacios de operadores lineales y se introduce en temas de topología general para llegar a desarrollar la topología débil en espacios normados. Bien. Todo muy técnico, pero bueno, para quien conoce y le interese, se puede sumar. Sí, bien. Sí. ¿Quiénes son las docentes involucradas en el curso? Este curso estaría en este cuatrimestre dictado principalmente por la magíster Adriana Ramos, pero generalmente las 2 profesoras que intervienen en la asignatura son ella y la magíster Cecilia Larrán, que en esta oportunidad quizás tenga menos participación por otras ocupaciones que tiene. Bien. ¿Cómo puede ser una persona que desee inscribirse para hacerlo? Digamos, ¿tenemos un número de contacto? Sí, simplemente deben escribir a mi mail. Yo en realidad soy la directora de la maestría también en matemática en este momento. Mi mail es mlazarte@herrera.unt.edu.ar. Y simplemente manifestar el deseo de inscribirse y bueno, ahí se le piden los datos necesarios si no es alumno que ya haya hecho algún curso con nosotros. Bien. Por otro lado, también aprovechamos a decirle a las personas que nos estén escuchando que también tienen las redes sociales de la facultad para escribirnos si precisan información sobre este curso y nosotros lo trasladamos a la profesora. Y bueno, les recordamos, son Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología en Facebook y también estamos en Twitter, que es FACET UNT Oficial, entre otros canales. Además está la página de la maestría, ¿sí? Muy bien. Es www.facet.unt.edu.ar/maestría en matemática, todo seguido junto. Todo junto. De todos modos, dentro de la página de la FACET también nos encuentran dentro de las carreras de posgrado. Yo la verdad quiero aprovechar que la tenemos acá a Marcela y preguntarle un poquito sobre las matemáticas en general que tanto nos asustan, bueno, o a mí particularmente. Dicen que estudiar letras y por consiguiente literatura abre la mente y entrena a la reflexión. ¿Las matemáticas qué sumarían a eso? En realidad yo opino que profundizar y estudiar cualquier área del conocimiento produce esos efectos. En matemática en particular, lo que tiene es que usa como herramienta principal el razonamiento lógico.
también te desarrolla mucho la capacidad de síntesis, produce una gran abstracción, capacidad de abstracción es enorme, de reflexión por supuesto, y te produce un modo de pensamiento muy ordenado. Charlando con unas colegas, Estela López, que es la directora de la carrera en este momento de licenciatura en matemática, y otra colega, Silvina Gómez, que me acompaña como codirectora en la maestría, que ella tiene experiencia tanto secundaria como en la universidad, como en posgrado. Bueno, me decían que justamente la capacidad de síntesis, de generalización que nos permite grandes clasificaciones, realmente la habilidad para tener una idea del concepto de infinito, realmente es una ciencia que agiliza mucho la mente, sin lugar a dudas, y produce gran creatividad en la persona, ¿sí? Pero eso no elimina ninguna otra tipo de habilidad. Es decir, muchas veces se tiene el prejuicio que el matemático solo está quieto pensando, y tenemos estudiantes desde excelentes deportistas, excelentes músicos. Es decir, es una persona, el que ama realmente la matemática, en general es una persona muy creativa, ¿sí? Entonces creo que como ciencia realmente entrena muchísimo. Entonces, bien, es cierto un poco el mito que dice que quien puede resolver problemas de matemática o tiene facilidad para la matemática, tiene facilidad para resolver los problemas de la vida, o los ve desde otra perspectiva que le resulta simple. Seguramente, porque como te digo, produce en la persona un modo de pensar muy ordenado. Entonces, en general, es una persona muy metódica, muy ordenada, y que logra organizar en general bien su tarea. En ese sentido, sí. Ahora, como en todos los ámbitos de la vida, creo que vas a encontrar personas en matemática que les cuesta más vivir que a otras. Es decir, el aprender a vivir no depende solo de un entrenamiento mental en ese sentido, claro. Depende de muchas otras variables. Creo que también viene bien por el tema de la creatividad que nos señalaba Marcela, que no es un dato menor y que estaba también muy vinculado con la música, y se pueden hacer otras cosas. Creo que en realidad el decir que mucha gente o muchos estudiantes le tienen temor a la matemática, sinceramente creo que es algo no comprobado. Nunca he visto un estudio serio al respecto. Yo puedo dar mis gustos, pero creo que no viene al caso. Es decir, cada uno creo que tiene el suyo. Pero conozco mucha gente que, a pesar de no estudiar matemática, la ve como un juego, y eso es decir, la persona que realmente ama el pensamiento lógico y ha tenido docentes que les han permitido la libertad de pensar, creo que es casi imposible que no le guste. Es lo mismo que jugar un juego de mesa. Hay gente que no le gusta jugar a los juegos de mesa, pero si uno encuentra el gusto de seguir las reglas de un juego de mesa y jugar bajo esas reglas hasta las últimas consecuencias, y a su vez lo compara con la matemática, ve que tienen mucho en común. Es decir, el pensamiento lógico a partir de ciertas reglas establecidas, eso es la matemática, más la creatividad, saliéndose también de esas reglas. Claro. Muy bien. Nos estamos quedando sin tiempo, pero queremos agradecerle a la magíster Marcela Lasarte, que nos acompañó durante la tarde de hoy. Muchísimas gracias.
Antes de irnos, vamos a agradecer a la doctora Rosana Nofal la gentileza de enviarnos libros para nuestros invitados. Te recordamos que EDUNT está ubicado en la calle Crisóstomo Álvarez 883 de nuestra ciudad. Allí vas a poder encontrar los más variados libros publicados por el equipo editorial de nuestra universidad y otras universidades del país. EDUNT, libros para descubrirnos y comunicarnos. Bueno, Lu, te veo el próximo viernes entonces. Nos estaremos encontrando entonces el próximo viernes acá en Exactas para Todos por Radio Universidad 94.7 a las 18. Así es, hasta el próximo viernes. Chao, chao. Buen fin de semana.